abordamos este tema, vamos a hablar ahora de otro aspecto muy importante. Todos sabemos que la precariedad del empleo en nuestro país, el subempleo, ha determinado que haya un contingente de personas que no necesariamente a lo largo de su vida tuvieron la oportunidad de insertarse dentro de los regímenes pensionarios de nuestro país. La Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, a propósito de ello, ha elaborado un interesante estudio que permite formular que mediante aspectos no contributivos, es decir, mediante la dación de una política pública que no representa ni siquiera el 0,75% o mucho menos del Producto Bruto Interno, se puede ayudar a estas personas de la tercera edad que no contribuyeron a tiempo para un régimen pensionario. Para ahondar este tema, por supuesto, con mucha mayor precisión, tenemos el gusto de presentar al doctor Federico Arnillas, quien preside la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Doctor Arnillas, siempre un gusto tenerlo acá. Y el doctor Félix Grande, secretario ejecutivo del mismo grupo. Envejecimiento con dignidad, pensiones no contributivas para reducir la pobreza en nuestro país. Este es el estudio que ha realizado la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Está prologado el mismo por la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, la doctora Carmen Vildoso. Explíquenos cómo decidieron tomar este enfoque, doctor Arnillas, que nos resulta bastante importante y trascendente para proteger a este sector de la población que no tuvo la oportunidad de insertarse en un régimen pensionario. Yo quisiera empezar reconociendo el aporte de las propias personas adultas mayores y sus organizaciones al llamarnos la atención sobre este proceso de envejecimiento de la población peruana. Creo que ese es un elemento que es clave en primer lugar, y reconocer en este proceso cómo diversos grupos de personas adultas mayores están más o menos protegidas para esa situación. Ese ha sido el punto de partida de una preocupación que pone a las personas en el centro y que nos ha llevado como mesa a reflexionar y evaluar la situación de las personas adultas mayores y preguntarnos cómo podemos como sociedad, como Estado, enfrentar su situación. ¿Se ha identificado el universo? ¿Cuántas personas componen este sector? Mire, digamos, si tomamos como base, digamos, el censo del 2007, estamos hablando de casi 2,5 millones de personas adultas mayores. En este universo no todas tienen la misma situación. Hay algunos sectores que están en una situación mucho más precaria que otras. Probablemente el grupo más crítico son los adultos mayores de zonas rurales, ¿no? En ellos lo que hay es una historia, ¿no?, de trabajo, de condiciones muy duras y que sin embargo no están cubiertos en su gran mayoría por ningún sistema pensionario. En las zonas urbanas tenemos también una población adulta mayor que no ha tenido acceso a un sistema de pensiones, y hay quienes sí han tenido acceso a un sistema de pensiones donde la discusión es más bien sobre el nivel de la pensión, ¿no? Esos son un poco los segmentos. Perfecto. El doctor Grandes probablemente nos pueda señalar cómo ha sido la mecánica de trabajo de este estudio, no solo para identificar, por supuesto, el universo, sino también para fortalecer esta focalización que puede, además, permitir no solamente como efecto la lucha contra la pobreza, sino también generar un espacio productivo dentro de las familias que ven que un adulto mayor está recibiendo recursos. Y me equivoqué incluso en la cifra, porque no estamos hablando ni de 0,50 el PBI, sino 0,27, y que puede tender a lo largo de los años a ser mucho menos. Así es. Mire, Federico está aquí en su doble condición de autor de uno de los trabajos que se publica en este libro, y también como presidente entonces de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Lo que conviene señalar es que este es un trabajo que ha reunido a 5 instituciones que estamos con esta preocupación de la protección de las personas adultas mayores. Estamos conjuntamente con la Oficina Internacional del Trabajo, con Caritas del Perú, con una ONG especializada en la problemática del adulto mayor, y que se llama HelpAge Internacional, y con el Fondo de Población de Naciones Unidas. Una de las cosas que nos ha motivado particularmente es la preocupación por la situación de este grupo de la población en el contexto de la crisis internacional. Lo que nosotros vemos es que la pobreza de este sector de la población y de otros sectores
como la infancia o la misma problemática de la mujer, se creó en los contextos de crisis anteriores. Y entonces nos preocupa mucho que en el contexto de la actual crisis, este grupo poblacional pueda empobrecerse aún más. Claro, se creó y se ahondó, me imagino, Y ¿no? se ahondó, justamente, ¿no? Y entonces estamos hablando de una población que en las zonas rurales es del orden del 53% más o menos de la población, y en donde vemos que con experiencias internacionales la efectividad de una pensión llamada no contributiva es muy importante en términos de reducción de la pobreza, pero en términos también de capitalización de la producción rural, porque estamos hablando de contextos en donde, como producto de la migración, quienes están quedando en el campo son las personas adultas mayores. Y entonces una inyección de recursos como las que aquí se propone permite justamente no solo mejorar las condiciones de vida de estas personas, sino también dinamizar la producción de sus pequeñas unidades productivas. Quisiera señalar simplemente que esta es una experiencia que, como los estudios de la OIT muestran, ya se está implementando en 6 países de América Latina. Claro. Estamos hablando de Argentina, de Bolivia, de Brasil, de Chile, de Uruguay y de Costa Rica. Y al igual que los programas de transferencias condicionadas, como en el Perú el caso de Juntos, se trata de una política pública que ha demostrado mucha eficacia para reducir la pobreza. Doctora.